Programa de auditoría para el área de tesorería. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando la asignatura Auditoría 2, NRC 3461, Grupo 12, conformado por Angie Perdomo Duzán, Francisco López y Diana Carolina González. Rol del auditor en el proceso de planeación de auditoría. Un auditor puede planear tres tipos de auditoría. Existe el planeamiento de auditoría financiera, que es la que consiste en auditar los estados financieros y la demás información contable. Está la auditoría de gestión, que consiste en evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia del manejo de los recursos económicos de la empresa. Y por último está la de exámenes especiales, que es la que combina las dos auditorías anteriores. Sin importar el tipo de auditoría que se piense realizar, el rol del auditor en el proceso debe ser el mismo, iniciando con una identificación y evaluación del riesgo. Es importante identificar estas áreas a las que probablemente haya que dedicar más tiempo y recursos. Se prosigue con la orientación coordinada para así evitar dispersiones de trabajo, prever situaciones que menoscaben la eficiencia del examen y anticipar dificultades que puedan afectar la conclusión del auditor. Supervisar y controlar el trabajo por realizar. El auditor debe llevar su trabajo a tiempo para presentar los resultados sin demora, así como los resultados parciales a considerar. Por supuesto, que el presupuesto se ajuste al trabajo realizado. Recordemos que nadie trabaja gratis. Y por último, cumplir con las normas internacionales de auditoría y demás normas que apliquen en el caso. Es importante que el auditor siempre sea alguien externo a la compañía. Así se evitarán manipulaciones y se completará un trabajo parcial. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor determina para recoger información y asimismo comprobar y emitir su opinión profesional. Las técnicas de auditoría más apropiadas para la empresa. Las técnicas no son más que un conjunto de procedimientos para poder detectar hechos o circunstancias relativas a los estados financieros o otras operaciones de la empresa que se estén auditando. Como primera técnica tenemos el estudio general, que es una apreciación a la empresa y a sus elementos más significativos en forma general, como lo indica su nombre. En segundo lugar tenemos un análisis, que es el estudio más detallado a las cuentas de los estados financieros. Este estudio puede realizarse a esas cuentas más significativas, como lo son bancos, cuentas por cobrar, entre otras. En tercer lugar tenemos la inspección. En este punto ya nos remitimos directamente a las evidencias y registros físicos, es decir, evaluamos los libros de contabilidad. Esto con el fin de verificar que tanto en sistema como en libros exista un dato igual. En cuarto lugar tenemos la confirmación, que se trata de la ratificación de la autenticidad de un hecho o de un saldo. Es decir, que como cuando auditores terminamos de inspeccionar libros contables versus lo que hay en el sistema y verificamos que todo esté correctamente, podemos verificar la autenticidad del estado financiero. En quinto y sexto lugar tenemos la investigación, declaraciones y certificaciones. Como auditores también podemos recopilar la información obtenida de trabajadores. Estas deben estar firmadas y preferiblemente que sean declaraciones por escrito. En séptimo lugar tenemos la observación, que se trata de una inspección menos formal. Son como las indicaciones de los pasos a seguir en el proceso de auditoría. Y por último tenemos el cálculo, que es la verificación de las operaciones aritméticas y se le realiza a esas cuentas que son más representativas, como lo indicábamos anteriormente, como son bancos, cuentas por cobrar, inversiones, entre otras cuentas. Programa de auditoría para el área de tesorería de la empresa Biotech SAS.
El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados. El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. También debe contener los objetivos de la auditoría para cada área y el presupuesto de tiempos y recursos para los diversos procedimientos de auditoría. Fases de auditoría. La auditoría se desarrolla en 3 fases. La primera, fase de planificación. Se refiere a las actividades preliminares, donde se define el alcance, la estrategia y el plan global y el programa de trabajo. La fase de ejecución contiene las pruebas sustantivas, pruebas analíticas, papeles de trabajo y obtención de evidencias de auditoría. Y la fase final, la fase de informe, contiene las conclusiones, la reunión con el cliente, cartas de manifestaciones y recomendaciones y finalmente el informe de auditoría. En este caso, el objetivo de la auditoría es obtener elementos de juicio suficientes y competentes que permitan una opinión objetiva sobre el análisis a los procesos de tesorería de la empresa Biotech SAS. Actividades preliminares. Antes de iniciar el proceso de auditoría, se deben realizar las siguientes actividades. Primero, investigación del cliente y su contexto. Se debe averiguar los acontecimientos que rodean a la empresa, es decir, si existen algunas circunstancias que pueden afectarle o que pueden afectar el proceso de auditoría. Por ejemplo, si los responsables del gobierno de la empresa se han visto envueltos en algún fraude. Segundo, negociación y firma de independencia. En este punto, los auditores se reúnen con sus clientes, se establecen los requerimientos del cliente y las exigencias del auditor y se firma la carta de independencia, es decir, la declaración de que el auditor no tiene ningún impedimento y su opinión será absolutamente independiente. Tercero, elaboración del plan de colaboración y remisión al cliente. Se planteará la estrategia, el alcance, los plazos y los recursos necesarios para realizar el encargo. Cuarto, plan de colaboración. Aquí se detalla la documentación principal que es necesaria para iniciar el encargo y se solicita la plena colaboración de directivos y empleados. Procedimientos. Cálculo de la importancia relativa. Aquí se fijarán las cifras y porcentajes que definen los valores significativos, es decir, aquellos valores que son relevantes para examinar en la auditoría. Evaluación de control interno. Se aplicará un cuestionario en base a los componentes COSO y a partir de sus resultados se analizarán para establecer los riesgos inherentes y más significativos de la empresa. Diagrama de flujo. Se detallarán los procedimientos que dan cuenta del movimiento de efectivo, recepción, depósitos y registros de ingresos en efectivo, así como las salidas del mismo. Obtención de estados financieros cerrados al periodo. Se obtienen para determinar si los saldos de las partidas de disponible que aparecen en el estado de la situación financiera representan los recursos con liquidez inmediata de propiedad de la empresa al cierre del periodo. Elaboración de cédulas de bancos. Este procedimiento se trata de recoger los datos de las instituciones financieras con las cuales mantiene negocios la empresa. Elaboración de cédulas de responsables. Aquí se relacionan los fondos fijos existentes con los nombres de los responsables, montos, fianzas y restricciones. Arqueos. Se efectuarán arqueos de caja general y fondos fijos a la fecha de cierre de los estados financieros. Control de ingresos y egresos. Al cierre del ejercicio se efectúa un corte de documentación relacionado con el control de entradas y salidas de efectivo. Confirmación de saldos. Confirmación de los saldos de cada una de las cuentas de la empresa.
a través de la solicitud de circularizaciones de cuentas de clientes y proveedores. Una vez concluida la auditoría, se procede a la redacción del informe, que dará cuenta de los hallazgos obtenidos durante el proceso, así como las recomendaciones que ofrece el auditor a su cliente.